A ver, la mayoría de los trabajos estaba aprobado, eso está en las devoluciones, por ahí no todos llegarían a la promoción, pero entendiendo esta situación tenemos la posibilidad de rehacer algunas cosas y reenviarlo para ver si pueden finalmente entender cuáles son los puntos a tener en cuenta con respecto a la efeméride del 25 de mayo. Me pasó lo siguiente cuando los leía, que tampoco es algo tan alejado de lo que yo esperaba, pero les diría que el 90% de los trabajos, si bien hicieron una fundamentación teniendo en cuenta a Boris, a Cerúlnikov, hay gente que también citó el diseño curricular y bien citado, no es que pusieron una frase como para decir quedó bien porque pongo una frase linda, sino que se notaba que hubo una lectura y que hubo un análisis, pero me pasó que más allá de lo que ustedes plantearon en la fundamentación, cuando lo llevaron a la práctica, el acto seguía siendo un acto totalmente tradicional, basado en la historia. ¿Sí? Cuando hablamos de las ciencias sociales, hacemos referencia a todas las ciencias sociales. Está bien, en un acto no vamos a poner todas las ciencias sociales, pero sí podemos ir utilizando algunas que vayan resignificando algunas cuestiones. ¿Sí? A ver, muy poquitos, creo que uno o dos de los trabajos que leí nada más, hacía referencia a la geografía, porque fue una revolución, pero fue una revolución porteña. Eso por ahí era algo a marcar, a tener en cuenta, ¿sí? Lo de la cuestión política, eran todos hombres. Había muy pocas mujeres y que de hecho no figuran ni siquiera en ningún documento. Muchas trabajaron con la primera junta, que me pareció muy bien, porque además lo tomaban desde una perspectiva de que eran varias personas y demás, pero el hacer esta pregunta, este cuestionamiento crítico de qué notan de raro, por qué son todos varones, o por qué creen que son todos varones, o hagamos ahora una primera junta, ¿sí? El tema de los trabajos. La mayoría los planteó re bien. Esto de decir, bueno, hagamos una descripción de cuáles eran las clases más populares o a qué se dedicaban las clases populares, pero muchas no hicieron la contraposición a que, por ejemplo, los de la primera junta eran una élite económica. Entonces ahí también nos estamos perdiendo una cuestión que tiene que ver con la economía, ya entraríamos en otra ciencia social, y con la sociología. ¿Sí? No para marcar esta diferencia entre, vos sos rico, vos sos pobre al momento de asignar los roles o demás, sino de ir marcando estas cosas y traerlo a la hora, perdón. ¿Saben lo que es votar? Pasamos al ciudadano crítico y al niño y a la niña como ciudadanos de derecho, ¿sí? Porque en algún momento van a votar algo, así sea, no sé, de qué color es la taza, ¿sí? Pero empezar a aplicar estas pequeñas cuestiones que tienen que ver con la democracia y educar en la democracia. ¿Se entiende? Por ahí Sí, son... perfecto. Como ir adquiriendo conceptos nuevos, ¿no? Va, que van a ser Exacto. nuevos en el jardín sobre todo. Sí, y además hacerlos carne, porque nosotros podemos hablar de la primera junta divino, de la Revolución de Mayo, contarles todo, mostrarles video que alguien propuso, el video 360 grados, que me parece algo genial, porque el chico necesita ver para poder entender, eh, pero por ahí nos quedábamos en eso y hacerle palpables estas otras cuestiones que también tienen que ver con su realidad, tienen que ver con su cotidianidad. Muchas olvidaron el concepto de ambiente y quedó una propuesta hermosa, pero fuera de esta nueva perspectiva y de este nuevo concepto de ambiente. ¿Sí? Si, por ejemplo, volvamos al caso de la primera junta.
y de quién vota y quién no. Hagan una propuesta de que se vote cualquier cosa dentro del aula y marcar esto que ahora las chicas también votan, que en ese momento no, pero que ahora sí. Y ahí estamos haciendo cambios y continuidades. Muchos plantearon la cuestión de la comida, de hacer algo recreativo, que como acercamiento a la familia es muy bueno. Y ahí lo que podemos hacer es utilizar los saberes previos que tienen los niños y las niñas, y además de eso, también lo que podemos hacer es hacer un listado, puede ser con imágenes, si es una sala de 3, o con algunas palabras, si son niños más grandes, e ir haciendo una votación o ir poniendo cosas que se consumían en ese momento y que ellos y ellas conocen. No recuerdo cuál, pero uno de los grupos planteó una actividad re linda, pero la dejaban solo en el arroz con leche. Capaz que hay chicos que nunca comieron arroz con leche, que no saben lo que es, pero sí conocen el mate, sí conocen la empanada, sí conocen el pastelito. Entonces vamos acercándole lo que es la historia a su realidad contemporánea. Ahí estamos marcando una continuidad. ¿Sí? Angie, Sí, Bernie. te puedo disculpar, te molesto un segundo. Te iba a pedir si podías grabar la clase. La estoy Recién me grabando, la mandó estoy Eve grabando. Acuña. Ah, perdón, porque Eve Acuña, una de las chicas me pidió que te avise que se había fallecido el abuelo y que no se había podido conectar por eso. Ay, Como para que quería que sepas. Así que, perdón que te interrumpí. no hay problema, no hay problema. Yo al momento que empecé a explicar, empecé a grabar para subirla a YouTube como la Perfecto, anterior. ¿Sí? perfecto, Mandarle un gracias. saludo a Eve. ¿Sí? Le mando, gracias. Bueno, entonces decía, esto de las continuidades, fíjense con qué cosas pequeñas podemos acercarle las ciencias sociales a los chicos y las chicas que son parte de la educación inicial. Y ya estamos cortando con lo que es solo lo histórico. Preguntar si alguno conoce otra ciudad u otra provincia, usar el mapa para mostrarles qué provincias están cerca, qué provincias están lejos, ¿sí? La efeméride esta también estaba bueno para plantear el tema de los medios de transporte. Pasa que, bueno, nosotros en nuestro grupo lo pensamos en un contexto de pandemia, pero también está bueno para trabajar eso, los medios de transporte, los medios de comunicación, cómo se comunicaban, si es lo mismo que ahora, si tenían las mismas posibilidades. Totalmente, Estaba Dani. buena la Y idea. hay una de las chicas que espera que ya te digo cuál es, Brenda. Brenda lo planteó con los servicios. Hacer una comparación entre cómo se alumbraban antes y cómo nos alumbramos ahora, cómo se transportaban antes, cómo se transportan ahora, cómo se compraba antes y cómo se compra ahora. ¿Sí? Son cosas muy chiquititas y que los niños y las niñas tienen muy presente y que son parte perdón, son parte de su realidad. ¿Sí? Como un primer acercamiento a las efemérides, estuvo muy bien lo que hicieron. Ahora yo les quiero ir marcando estas cosas porque todos los trabajos son mejorables, todos, siempre, pero no importa que ya estén recibidas y demás, todo es perfectible, pero por ahí nos tenemos que sentar a reflexionar sobre estas cuestiones que tienen que ver con el pensar desde otra perspectiva. ¿Sí? Hay mucha gente que dijo de trabajar con la vestimenta, que también me parece que está muy bueno, pero por ahí no desde que se vistan ellos desde el vamos, sino el de presentar figuras y que traten de ver las diferencias, qué ropas usamos ahora o qué tipo de uniformes. Vieron que parece que los faroleros, las que vendían empanadas, estaban uniformados. Y que la mujer siempre con pollera, nunca con pantalón. Claro, pero además en las imágenes parece siempre lo mismo, la pollera, el delantalcito, una camisa, el pañuelito. Entonces ver qué tipo de uniformes o qué tipos de ropas de trabajo conocen, ¿sí? Ahí estamos usando otra vez el ambiente. Puede que tengamos hijos de enfermeros o de doctores o de policías o de bomberos que tienen un uniforme y que ellos van a recordar, pero
mi mamá, mi tío, mi abuelo o quien fuese, también tiene un uniforme. ¿Sí? Inclusive ustedes mismas van a estar con su delantal y qué es su ropa de trabajo. ¿Sí? Y la cuestión del género. Vuelvo a esto y ahora con respecto también a estas profesiones. Nunca es un varón el que vende la empanada, nunca es una mujer la que prende las velas. Entonces, una cuestión fácil. ¿Alguna vez compraron empanadas? ¿Quién se las vendió? ¿Una señora o un señor? Bueno, ahora no solamente son las señoras, sino también los señores, quien cocina en casa. ¿Sí? Cosas muy sencillas que las van a llevar a abrir el ambiente del chico y que el chico sienta que es parte de eso que pasó hace 200 años atrás. ¿Sí? ¿Alguna quiere aportar algo más? No, y que además la relación esa con el pasado nos permite construir el presente en todos los niveles educativos de alguna manera, incluso en el jardín, Sí, sí, con esto totalmente. que vos decías. Sí, lo que pasa es que existe el prejuicio de que no se puede trabajar con nivel inicial, todas estas cuestiones. Y ese es un gran error del sistema fuera del educativo, porque quien está en el sistema educativo se trabaja, ¿no? Pero por ahí se piensa esto de que, es chiquito. Es chiquito pero entiende, es chiquito pero sabe, es chiquito pero vive y es chiquito pero tiene un contexto. ¿Sí? Y nosotros estamos educando en contexto. Ahora, si caemos con un acto de que hablamos de Cisnero, de Saavedra, y queda ahí, listo, queda ahí, fue, sí, me disfracé de Saavedra. Ni sabe quién es Saavedra. ¿Se entiende la Es lo que diferencia? pasa además un poco con las efemérides. O sea, estamos toda la vida, desde el jardín hasta la secundaria, repitiendo Sarmiento, San Martín, qué sé yo, y después no sabemos quién hizo qué por ahí, de tanto repetir, en vez de apropiarnos de los temas realmente. Sí, totalmente, totalmente. Por eso, el poder hacerlo significativo desde inicial ya les da otra perspectiva de las cuestiones históricas. Que, insisto, dejan de ser solo históricas para convertirse en algo multidisciplinar. ¿Sí? Alguien, y no recuerdo quién, marcó correctamente cómo Cerúlnikov habla de la ley 1420 y cómo desde la obligatoriedad del nivel primario obligó no solamente al nivel primario, sino también al nivel inicial a que se basara en la efeméride y en la historia, y el resto de las ciencias sociales desapareció. ¿Sí? Bueno, eso es lo que ella plantea para diferenciar lo tradicional de esta nueva perspectiva. Con esto no quiere decir que tiene que desaparecer la historia general. No, la historia estuvo y es parte de nuestra identidad y tenemos que hacer uso de la historia, pero que no quede solo en la historia. ¿Sí? Marianela y Julieta marcaron todo un trabajo con respecto a los juguetes, que también es algo muy, muy interesante de hacer, porque el trabajar con el juguete, que es lo que los niños y las niñas utilizan a diario, hace que este acercamiento exista y además con la interacción familiar que ellas también marcan en su trabajo, resulta muy interesante, porque a ver, el papá y la mamá capaz que no, pero los abuelos seguramente hayan jugado un montón de juegos que vienen de la época de la colonia. La payana, la rayuela, ¿sí? Entonces, no se olviden la importancia de acercar también la familia al jardín, que es una de las cosas que nos pide el diseño. ¿Sí? Sí. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿O alguien no entendió alguna de las correcciones? No, yo me gustaría hablar acerca de, vos no marcaste esta idea de considerar que en este contexto de pandemia, por ahí no todos los chicos tienen acceso a internet o algún dispositivo, y
qué difícil que es manejarlo en un contexto así, sin caer en lo tradicional de la hoja y el papel y hacérselo llegar de algún modo. Sí, por supuesto. Por supuesto porque creía que era necesario que empecemos a pensar esto, de que la propuesta de ustedes fue una propuesta excelente, muy bien planteada, y por ahí quedaba ese hueco de que partimos de la base de que todos tienen conectividad y conectividad plena. Y yo justamente pensaba en tu caso, que sos de Cacharí y que por ahí la conectividad no es tan buena. Y digo, ¿cómo hacemos? Y yo también me puse a pensar en esto. ¿Cómo hacemos cuando no tenemos a todos y a todas incluidos en el poder trabajar de esta manera? Que es excelente, sería genial y la continuidad pedagógica está totalmente garantizada. Pero ¿cómo puede ser la cuestión económica un limitante que a nosotros también nos pasa en el nivel Sí, superior? Entonces empezamos a tomar otras estrategias. En vez de hacer una videollamada por Zoom, o la hacemos y la grabamos para aquellos que no pudieron estar, o tratamos de buscar alguna herramienta. Tenemos los libros que vienen desde Nación y desde provincia, con el seguir aprendiendo. No siempre se adaptan a la realidad, no siempre se adaptan a lo que nosotros queremos dar o el posicionamiento que tenemos. Entonces, sí, se vuelve muy difícil, pero es una cuestión por ahí para ponernos a pensar. Porque también podemos caer, como decís vos, en lo tradicional del lápiz y el papel y de no hacer un video, de no ponerles una canción, de que no se disfracen o que no tomen un posicionamiento. Pero por ahí con el lápiz y el papel también podemos hacer algo que sea dentro de lo posible innovador. ¿Sí? El repensar esto. Vamos a dibujar un vendedor de empanadas y una farolera. Entonces le cambiamos el rol. Es mínimo, pero algo ya hicimos diferente. ¿Sí? Sí, incluso, Angie, estas desigualdades como que las vemos ahora, ¿no? Con la conectividad, son como inherentes al sistema educacional de alguna manera, porque pasan a diario, ¿no? Sí. Como que siempre, o hay que comprar, no sé, capaz que alguien no tiene ni para una cartulina, ¿no? Y desde el colegio te piden ciertas cosas para trabajar que si no las tenés y que si no tenés apoyo económico, es como que se reproducen, ¿no? Lo que venimos viendo hace bastante, las desigualdades sociales en el sistema educativo. Bueno, vieron que Freire habla de la pedagogía de la reproducción o de la teoría del Claro. oprimido. Y tiene que ver con esto, que el sistema educativo como está hoy pensado, está pensado para perpetuar las desigualdades sociales. Y nosotros poco tenemos para hacer con eso, porque si de 30 alumnos tengo 10 sin conectividad, ¿hasta qué punto puedo llegar a hacer? O sea, yo puedo seguir garantizándole el acceso a la educación, la continuidad pedagógica, no va a ser lo mismo que con el resto. Como docente tengo que pensar las estrategias para todos, porque todos tienen que estar incluidos, la educación es obligatoria en nuestro país, pero tenemos ese limitante y no tenemos las herramientas desde el Estado para poder hacerlo. No sé, se me ocurre que haya un internet ilimitado. Bueno, no está pasando. Sería genial que todos pudiésemos acceder a internet gratis o que todos tuviesen dispositivos. Yo cuando les planteé a ustedes esto, les puse que no tengan conectividad o que tengan una conectividad limitada. Porque también pasa lo siguiente. Tenemos familias que tienen 3, 4 niños en diferentes niveles, todos estudiando y todos necesitan la conexión. Entonces es muy difícil poder organizarse, que todos accedan, que todos tengan la computadora o el celu. Y a veces es un celular para todo el grupo familiar, ¿sí? O tenemos la computadora y como en nuestro caso docentes, los papás y las mamás también utilizamos ese medio para trabajar. Y no es que no se quiera compartir, es que muchas veces se vuelve insostenible el poder tener un horario para cada uno. ¿Sí? ¿Alguien más tiene dudas o quiere aportar algo con respecto a esto?
¿Ha quedado claro por ahí? Yo no les quería dar un ejemplo o no les quería marcar mi posicionamiento antes porque me parece que eso es limitante. Yo sí les expliqué los textos, hablamos de las dos autoras, les expliqué la actividad, pero quería que ustedes pudieran hacer, porque también es una realidad que marcaba hoy creo que Anto, que ustedes vienen con la tradición histórica y por ahí pensar un efeméride desde otra perspectiva, cuando ustedes realmente vivieron lo tradicional, es todo un desafío. Ahora, si yo esta clase se las daba antes, ustedes iban a arrancar con otro posicionamiento. Pero, como he sabido, del error se aprende. Y el poder pensar desde esta otra perspectiva, con la corrección escrita y con esta clase donde todos estamos pudiendo poner en palabras lo que vimos, lo que analizamos, lo que pensamos, es otra cuestión. Por eso ahora espero con más ansias las correcciones, porque sé que van a venir clases y actos espectaculares. De todas maneras, más adelante seguramente con el 17 de agosto hagamos otra. Ya van a ver cómo cambia el posicionamiento, cómo ustedes se van a plantar desde otro lugar al momento de pensar una efeméride, ¿sí? Bueno, didáctica de las ciencias sociales. Nosotros empezamos con la unidad 2 y ustedes tenían una lectura que no todos habían podido acceder, entonces les puse un esquema para que pudieran acceder a las principales ideas que tenía este texto. Lo que vamos a trabajar en esta unidad 2 tiene que ver con una cuestión de que ya se vio en las actividades y que trata sobre el rol que cumplen las familias y el ambiente en las ciencias sociales, que ya estuvimos viendo en la primera unidad toda esta cuestión, las nociones del tiempo y el espacio, cómo van cambiando, la familia y los grupos sociales, las cuestiones de género, los derechos de los niños, ¿sí? Que tiene que ver un poquito con todo esto, pero llevado al terreno del trabajo en el aula, ¿sí? ¿Alguien pudo leer ese texto o estuvieron muy complicados con el horario, con el tiempo? Yo el texto no lo vi, subiste al no lo pude Classroom, abrir. Angie? Sí. No, yo no lo puedo leer. Lo subí al Classroom y vos me contestaste, Dani, que no lo habías podido ver porque era de escribir. Y después de eso le subí vengo atrasada. Perdón, que estoy leyendo lo que me ponen las chicas. No hay problema, no las quiero apurar con esto, sino saber cómo venimos para ver si se los explico ahora o nos volvemos a encontrar la semana que viene. Angie, Sí. vos lo pusiste en un comentario, ¿no? Sí, esperen que me meto en el Classroom. Lo que pasa subí el archivo. que no nos llegan las Classroom notificaciones de los comentarios. Ahora Solo las publicaciones. Copio el link y Yo lo lo vuelvo a vi, poner en una pero- publicación si quieren. Así les queda. Ah, no. Yo vi la publicación de que vos habías puesto que nos ibas a subir material de lectura al otro día y que preguntabas cuándo podíamos hacer el encuentro, que yo te contesté, pero después no vi el texto. Pero es una semana anterior. Es una semana anterior. Claro, a mí me pasó que vi el texto, quise entrar, pero no me dejaba. Y después no vi el esquema ese. Por ahí, claro, como dice Barney, por ahí quedan los comentarios y no... Acá Sí, está. yo lo vi en los comentarios y lo pude ver, pero sí, más o menos. Es conocer el ambiente, el texto. Miren, ahora les pongo ahí el comentario que lo acabo de copiar, pero para que me quede más a mano el link y volver a copiarlo y subirlo como un link para que vean ese precio.
¿sí? Ok. Esto es un resumen, pero como nosotros ya vimos la noción de ambiente y cómo la trabaja Cerúlnico, me pareció que era interesante poder verlo desde un análisis hecho en un diagrama, ¿sí? Que nos saca del texto convencional. Son ideas más claves que con los conocimientos que ustedes ya tienen, tranquilamente van a poder hacerlo. Vi el comentario que subió Teresa, por ejemplo, que estaba muy bien, que se notaba que había hecho la lectura de Cerúlnico y la lectura de este Prezi y había podido como cerrar la idea de lo que nos plantea Adriana Cerúlnikov, ¿sí? Con respecto al ambiente, que es transversal, y si ustedes en práctica han visto el diseño curricular, van a ver que el concepto de tiempo y espacio se traduce ahora en ambiente porque incluye muchas más cuestiones que tienen que ver con las problemáticas sociales y con las realidades de cada uno de nuestros estudiantes. ¿Sí? Incluso lo estamos como articulando también con otras materias, con campo de la práctica, también en psicología, la perspectiva situacional. Estamos como que todo está atravesando todas las materias. Eso está bueno como para entender desde todas las perspectivas, ¿no? De las materias, un mismo tema. Totalmente. ¿No? Está bueno eso. Totalmente, porque además es la forma en que a ustedes les van a pedir a posteriori que planteen tanto sus trabajos como su práctica docente, ya práctica siendo docentes, ¿no? No haciendo el campo de la práctica. Son al momento de hacer informes y demás, van a tener que trabajar con esta perspectiva, que en realidad nos obliga a entender al sujeto de forma más global, de forma más íntegra, ¿sí? Nos obliga a posicionarnos en el lugar del otro, con las vivencias del otro, ¿sí? Entender que hay una realidad más allá del sujeto que está en el salón de clases y que lo conforma y que lo va formando y que lo lleva a ser quien es o que lo lleva a ser quien nosotros estamos conociendo, ¿sí? Bien, entonces, si a ustedes les parece bien, vuelvo a subir el link de este Prezi como un comentario, así les llega la notificación y subo una nueva bibliografía para que vayamos pudiendo hablar la semana que viene, en el mismo horario. ¿Les parece bien que nos volvamos a ver? ¿Sí? Si alguien tiene dudas, si alguien tiene dudas con respecto a las devoluciones o antes de volver a entregarlo me quieren consultar antes, queda tanto el privado como el mail abierto a la disposición de ustedes, ¿sí? Y por último, para la semana que viene, traten de tener leído el Prezi y de tener releída la efeméride, porque vamos a trabajar con eso, ¿sí? Ya el segundo texto, la que pueda leerlo, lo lee. Pero si no, no te hagan problema. Yo porque quiero que vayan teniendo el material. Así no nos atrasamos. Angie, perdón, el Prezi, ¿qué otra cosa nombraste recién? El trabajo del efeméride, el trabajo de del 25 de mayo. Trabajo, perfecto. ¿Sí? Así, con el conocimiento, con el texto y con lo que nos está diciendo Adriana, lo volvemos a rever entre todas. Y ya vamos a estar muy cerquita del 9 de julio. Por ahí podemos darnos maña para ir pensando alguna cuestión. ¿Sí? Yo, Angie, una pregunta. Sí, Sofi. El tema de la modificación del trabajo, ¿lo deberíamos entregar antes del lunes? No, más o menos 10 días tiene. Así pueden hacer tranquilas porque además creo que deben estar medios apuradas con todos los trabajos. ¿No? Bueno, como ustedes ya lo entregaron y en realidad es una revisión de lo que hicimos, vamos a darnos 10 días. ¿Sí? Así tienen un poquito más de tiempo. Listo, gracias. No, por nada. Bueno, si nadie tiene más dudas, las dejo en libertad. Qué lástima que era que me enteré que Daniela traía torta, que no tenemos clase presencial, ¿no? Si no tengo suerte. Las voy a hacer recursar a todas, así el año que viene me traen torta. Estoy poco cocinera igual, ahora. Vamos a tener que hacer menos que antes, cuarentena.
No, de Teresa, segundo. nos fin vemos de la año. semana que viene. El lunes que viene, 10 días para la entrega del trabajo corregido. ¿Sí? Genial. Bueno, lo bueno de que estés poco cocinera es que justo no estás cursando, así que bueno, lo podemos compensar. Cuando volvamos a la cursada, ojalá que sea este año, así podemos compartir Ay, un poco sí. estos debates que se generan, que son muy ricos y que es una lástima que nos lo estemos perdiendo. Sí, Teresa, sí. Ustedes también tienen las correcciones Tere en también el hace mail. ricas tortas fritas. Así es, ricas tortas. Bueno, en el mail te paso la dirección para el cadete. A Daniela no, le va a salir medio caro, pero a vos que sos de acá de Azul, sí te voy a pedir te voy a dar la dirección, me mandás las tortas fritas con el cadete. Bueno, ya tenemos hasta la peña, si es cocinera, ya tenemos dos que cocinan. Listo, ya organizamos la peña del segundo pay. Bueno, chicas, pero trabajás en serio de cocinera. Mira. Sí, trabaja en serio de cocinera, Tere. Ay, yo pensé que decías Es una como que te genia. gustaba cocinar nada más. Mira vos. Y sí, Anto, mandale, ¿sabes cómo está comiendo mi Nachín? Yo tengo un niño de 10 años que come como lima nueva. Así ya está de alto. Y come lo que cae. Así que si le mandas tortas fritas, Teresa, ¿sabes cómo merienda unas tortas fritas con chocolatada? No, la tía, vamos a decir. La abuela no, la tía. ¿No? La tía de la clase, Tere. La tía Yo le abuela. digo que no es, ella siempre dice que es vieja, le digo que no es vieja, es la que más experiencia tiene de todas. Por supuesto. Y bueno, ser la mayor, ser la menor, no tiene mérito eso, Tere. Vos sos la que las tortas fritas más ricas le salen. Ahí está. Bueno, chicas, nos vemos entonces la semana que viene. Después de la reunión que nosotros tuvimos, como los profes, sabemos que por ahí necesitan estos espacios y vamos a tratar de que sean los más fluidos posible. Si alguno una semana no se puede conectar, no se hagan problemas, yo grabo todas las clases y después las subo, así todas tienen acceso a. ¿Sí? Bueno, Sí. nos vemos la semana que viene. Gracias. Les mando un beso grande a todas. Y subo la clase en estos días y todos pueden acceder. Y espero los trabajitos con muchas ganas. Ya les subo el link también. Gracias. Adiós. Dale, buenísimo. Nos vemos. Chao, gracias.